Resumo un poquito con este, ¿ok? Sí, ¿Ahí va? está bien, ahí Ok, está bien. Sí. ahí me oyen. Bueno, entonces primero disculparme porque pues esta es una conversación de una importancia muy grande para mis tareas, digamos, mis intereses personales de investigación y de trabajo largo en la Universidad Nacional como investigadora y profesora, pero también ahora el rol que desempeño como Defensoría del Pueblo, porque tal vez es un lugar privilegiado como sin haberlo pensado en mi vida, como que llegué ahí y ustedes como que son el conector de dos asuntos que preocupan desde los derechos, que son muy relevantes y que están en el marco de, digamos, de la frontera de la elaboración conceptual y legal sobre protección de derechos, que es lo que denominamos los derechos emergentes o intangibles, que tienen que ver con los derechos de los ríos, que en los que Colombia, de los ríos y de la naturaleza, en los que Colombia es, digamos, pionera. La Defensoría del Pueblo, en particular esta defensora, ha decidido llamar a la Defensoría, no se ha hecho un cambio formal, pero es una apuesta muy fuerte que es la defensora del pueblo y de la naturaleza, en el entendido que defender los derechos humanos parte también de entender el sentido de la relación de los humanos con el entorno en un componente muy amplio que es naturaleza, respeto, sobrevivencia mutua y noción de futuro. Y noción de futuro incluso también incluye una de las apuestas más fuertes también de la defensora actual y de la defensoría en este periodo, y es otro derecho emergente, que es el derecho al buen futuro. Un derecho al buen futuro implica esta apuesta de defender los derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, esa era la primera nota que quería hacer. Yo soy, pues, profesora de la Universidad Nacional de Colombia y pues estar en un sitio en donde se me está invitando a hacer una gestión de derechos con esa perspectiva y habiendo hecho una tarea de investigación en los temas también emergentes en mi área. Entonces yo soy farmacoepidemióloga, soy epidemióloga del consumo de medicamentos, que es la farmacoepidemiología. Mi tarea eternamente ha sido esa, como la política pública en los asuntos de acceso y uso adecuado de medicamentos, y eso es una disciplina emergente relevante en farmacología, en epidemiología y en salud pública, que es la farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología estudia los determinantes políticos, sociales, culturales, y también biológicos y clínicos del uso de medicamentos en la comunidad y en la sociedad, global y localmente. A eso nos dedicamos y eso fue lo que dio origen a lo que hoy se conoce como el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, del cual fui fundadora con un grupo de investigadores y profesoras de la Universidad Nacional y de otras universidades, y ahora estamos liderando, pues yo ahora estoy en una comisión en la Defensoría, pero el proyecto sigue, un centro de excelencia que se llama Farmacoepidemiología y Políticas Públicas. Entonces ahí estoy haciendo como el link entre ese momento personal que es estar en una comisión en la Defensoría con esa vocación tan fuerte, la naturaleza y el derecho al buen futuro, y una tarea en la que vengo trabajando hace mucho tiempo y que también en la farmacología y en la salud pública es emergente, que es la farmacoepidemiología entendida como la estoy diciendo, los determinantes y los impactos sociales, clínicos, culturales, económicos, políticos del uso de medicamentos en la sociedad. Y eso significa también incorporar el tema que hoy también cruza también la línea de trabajo más retadora de la farmacoepidemiología, que es lo que nosotros denominamos, y que tenemos que buscarle un nombre más atractivo, o de pronto cogerlo y hacer una pedagogía de lo que esperamos que sea, es la ecofarmacovigilancia. Entonces, es esa relación entre cuáles de esos determinantes del consumo de medicamentos están afectando los ecosistemas y qué responsabilidad asumimos desde la salud, desde las disciplinas de la farmacoterapia y del uso
adecuado, responsable, juicioso de los medicamentos con los ecosistemas, con la naturaleza. Ahí entonces ya conecté todo de la importancia de esta conversación en este asunto. Esa era la primera nota que quería hacer y por eso les pedía disculpas de haber llegado, me perdí de cuál Dan era y entonces me pierdo de las conversaciones y tengo que pedir disculpas de no haber estado en la primera parte de la conversación, pero creo que me hallé una parte importante de la parte toxicológica, seguramente también por las agendas intensas que tenemos me voy a tener que salir antes, pero solo quiero disculparme para decirles, esta conversación es relevante para la Defensoría del Pueblo, para salud dentro de la Defensoría del Pueblo y para derechos colectivos y de la naturaleza dentro de la Defensoría del Pueblo. Digamos, yo soy un punto de contacto, pero derechos colectivos y de la naturaleza es el otro contacto que tenemos que poner a hablar aquí. Entonces esa es la primera nota que quería hacer. La segunda nota que quería hacer es que tradicionalmente, digamos, las dos delegadas, defensoras delegadas de estos temas de naturaleza y colectivos y de salud, actuaban de manera descoordinada y dado que en la Defensoría se ha establecido un decálogo de gestión, una apuesta estratégica hacia dónde van los derechos, con estas notas que acabo de decir de los derechos emergentes, pues estamos en la tarea de transversalizar en la medida de lo posible los temas ambientales, ecosistémicos, en la delegada de salud, que es en la que yo estoy. ¿Por qué? Porque tradicionalmente no se hacía. Nosotros tenemos una mirada en la estructura como está la delegada de salud en la defensa de derecho a la salud y acceso, es una mirada que replica mucho los vicios y las distorsiones de la salud, de la forma como funciona el sistema de salud, pero también cómo entendemos el cuidado de salud. Entonces lo hacemos para el derecho por el derecho y por el acceso, pero no en una mirada crítica, o sea, en esto que estamos diciendo. ¿De qué acceso estamos hablando? ¿De qué excesos estamos hablando? ¿Cómo tramitar esa transversalización de los temas ambientales en salud para garantizar que hacemos una aproximación responsable del cuidado? Un poco de cosas que estamos tratando de resolver y establecer. Para eso, pues eso en términos operativos tiene una manera sencilla de hacerlo, seguramente vamos a tener que complejizarlo, pero por ahora es súper sencillo, es incorporar dos personas de perfil ambiental y socioambiental en la delegada de salud para establecer esos diálogos y esa transversalización. Por ahora, después tenemos que complejizarlo. Entonces estos diálogos son la manera de complejizarlo, de hacerlo distinto, de interactuar. Hasta ahora estamos en esa vinculación de personas, entonces seguramente vamos a buscar la manera de que estemos en comunicación y trabajo conjunto. Pues por ahora Diana es una de las personas con las que hacemos ese contacto, pero seguramente vamos a tener un equipo y con el Centro de Pensamiento del Centro de Excelencia también, o sea, buscar que las conversaciones incorporen todos estos equipos. Esa era la segunda cosa que quería decir. Y ya pues quisiera compartir algunas elaboraciones que posiblemente en algunos momentos los hayamos visto, no sé si en algunas de las conversaciones previas lo hablamos, pero yo dije, empecemos por lo básico, básico, básico. Esto es casi que la clase que yo doy en la asignatura, casi no, son algunas diapositivas de mi clase de farmacoepidemiología en donde a los estudiantes de último año y a los de posgrado les hablo de temas emergentes y ahí pongo la ecofarmacovigilancia como el tema emergente y más retador de estos asuntos. Entonces esa es la clase que voy a dar hoy y voy a proponerles algunas tareas que tendríamos que asumir para esta conversación. Entonces esta es la primera, esto es un diagrama conceptual que un estudiante de doctorado que creo que ya defendió y que ya es doctor en salud pública hizo sobre su tesis de grado de cómo los medicamentos deberían entenderse en la complejidad de la relación que existe tanto en el uso humano como en el no humano. No hablamos de veterinarios en el sentido estricto, sino del no humano. Para entender cómo esto al final termina teniendo unas implicaciones medioambientales complejas, pero también en salud. Entonces, esta es una adaptación que él hizo de ese asunto. Incluso yo creo que esto es parte de lo que tendríamos que trabajar en la complejidad que tenemos que vamos espero pues en las conversaciones que tenemos, meterlas. Entonces,
hablamos del uso agropecuario, acuícola y doméstico de los medicamentos que se usan no en humanos. Acordémonos que en algunos casos es simplemente el traslado de medicamentos de uso humano al uso no humano en dosis distintas, pero pasa también lo contrario, medicamentos de uso no humano que por prácticas inadecuadas terminan siendo usados por humanos y los cambios están determinados por las dosis, pero con unos riesgos relevantes. Entonces, esto fluye de un lado a otro en términos del uso inadecuado, o de las adaptaciones de uno y otro tipo de medicamentos al entorno en el que estemos hablando. Todos ellos tienen impactos ambientales en términos de excreción, por el uso directo o por la disposición inadecuada. Y aquí hay una responsabilidad de un factor de riesgo o un determinante muy relevante. Después viene los asuntos dependiendo de hasta dónde uno procesa o no procesa los residuos, compost, rellenos sanitarios o el uso de tratamientos normales. Y miren que al final esto impacta especies, digamos, animales en el ecosistema, las aguas superficiales, pero también las subterráneas, dependiendo del grado de filtración que existe, y el uso de aguas y la forma como usamos las aguas también son parte de la preocupación o de la complejidad de lo que tendríamos que estudiar: suelos, bioacumulaciones, el impacto sobre océanos, biosólidos o simplemente la incorporación del ciclo alimenticio. Pero en este esquema ponemos a la industria farmacéutica allá arriba y lo incorporamos a través de los vertimientos industriales, y creo yo que ahí tendríamos mucha cosa que elaborar en términos de los determinantes comerciales de la salud y la enfermedad. ¿Quién determina qué se desarrolla y qué no se desarrolla para el consumo humano? ¿En dónde está el foco del desarrollo industrial? ¿Y cómo entra el ciclo, digamos, comercial y de los sistemas de salud con unas orientaciones sobre su impacto ambiental o no? ¿Qué tanto la industria farmacéutica en esos desarrollos está atendiendo a unas necesidades? Por ejemplo, tenía ahí dentro de mis notas de política pública que tendríamos que reflexionar es si estamos hablando en un gobierno distinto, de un momento distinto de la soberanía sanitaria y de la seguridad farmacéutica, tendríamos que incorporar los antídotos y el desarrollo de antídotos como un elemento determinante de esa soberanía en esta perspectiva, porque uno de los desarrollos farmacéuticos huérfanos es ese: los quelantes, los biotransformadores de los metabolitos que son tóxicos. Ahí nadie pregunta sobre qué tenemos que desarrollar en investigación y en capacidades industriales para reducir ese impacto ambiental. Entonces, ese pedazo que está ahí arriba tendría que tener un desarrollo completo en términos de determinantes comerciales, determinantes sociales. Y manejo final. Y manejo final. Yo diría que ahí, porque nosotros, pues les pongo ejemplos sencillos, ya vamos a ir a la enfermedad renal, pero les pongo ejemplos como el de la discusión sobre el modelo de innovación farmacéutico basada en patentes. Los grandes desarrollos son en cáncer, porque ahí hay una mina de oro. Pues alguna persona le dijo los pocitos petroleros. Entonces los pocitos petroleros de la industria son el cáncer. Hacen un pocito petrolero y ahí extraen de los sistemas de salud y de la gente un contenido gigante de recursos que explotan de una manera exagerada. Y cuando nosotros estudiamos desde la crítica al consumo y el uso de los medicamentos para el cáncer, en algunos casos decimos aquí los extremos de desarrollo de productos más allá de los límites del bienestar de los seres humanos, que raya, digamos, con una tiranía, la tiranía de la esperanza esta de que te medicalizo aun cuando ya es mejor ayudarte a pasar en un ciclo distinto de vida a otro momento, a aprender a morir. Por ejemplo, ahí hay una línea grandísima de desarrollo, no es el que quiero darles. El otro es más complejo, es allí donde hemos logrado desarrollos e innovaciones fuertes desde la industria, que lo hacen a precios prohibitivos, lo promueven y lo posicionan a dosis muy altas, que puede generar más ganancias, obvio, pero genera más contaminación. Si hay algo contaminante para el cuerpo humano y para el planeta es
son los citotóxicos y en general las inmunoterapias y los medicamentos usados en el cáncer. Entonces esas discusiones de, ¿es posible esos desarrollos darles un uso distinto en términos de dosis, de disminución, de control de residuos, de manejo distinto, responsable, cuidadoso de esos residuos? Son preguntas grandísimas. Por ejemplo, hoy desde la lógica regulatoria formal de los farmacéuticos, yo estoy por fuera un poquito de los farmacéuticos clásicos, pero los farmacéuticos clásicos son súper rígidos en que nunca un medicamento que ya salió de su ciclo de cuidado pueda volver a ese ciclo. Entonces, si hay un paciente con cáncer que se llevó para su casa una cantidad gigante de medicamentos y murió a los 2 días, esos medicamentos nunca vuelven, porque ese ciclo se rompe en términos de las preocupaciones sobre calidad, pero eso termina en las disposiciones inadecuadas de esos productos. Y eso en plata para un sistema de salud gigantesco, y eso en presión ecológica sobre la naturaleza es gigantesco, y eso no deberíamos tener una regulación farmacéutica distinta, sensible a esas cosas. Bueno, entonces todas esas son las reflexiones de este punto que pues todavía no hemos llegado a lo que ustedes me pidieron que hiciera. Vamos a ver si logro llegar allí. Pero está buenísimo, está buenísimo. Gracias. Pues a mí me encanta eso porque me saca de la burocracia de la ejecución presupuestal, y es lo que queremos hacer desde los derechos, los derechos de la naturaleza y de los seres humanos y de la salud. Estas son las reflexiones que quisiera proponer. Bueno, y entonces voy aterrizando en los temas de los ríos, la contaminación de los ríos y el tema de la cofarmacovigilancia en estos asuntos. Yo creo que en casi todas las conversaciones que tenemos sobre esto se habla de este estudio, que es, digamos, la referencia más relevante, más cercana y más reciente, de los estudios de los residuos de medicamentos en ríos de 196 países. Se hizo un análisis de muestras de ríos de 196 países del mundo y se analizaron residuos de medicamentos en esos ríos. Diría yo que todos tenemos que tenerlo en la mano, porque esta es, digamos, el primer acercamiento de la intoxicación, digamos, del planeta desde un asunto que debería ser el cuidado de la salud, y nosotros generando problemas, digamos, sobre la naturaleza. Es como, yo diría que deberíamos escribir un artículo a partir de estas conversaciones, algo así como el dilema de los derechos, que salud versus medio ambiente versus naturaleza, y mira, estudiando nosotros esto. Entonces se hizo este estudio, yo creo que se los comenté en la primera conversación que tuvimos, yo lo pongo todo el tiempo, tendríamos que hacer otros estudios distintos a este, ya les voy a... Esta es la parte buena del estudio, ahorita les hago mis críticas al estudio. Ellos estudiaron estos ríos de estos países, y este artículo tiene en dónde encuentran los mayores contaminantes para una lista de medicamentos que ellos evaluaron que pudieran estar disponibles en esos ríos. Entonces, los más contaminados, pues miren, aquí están, por percentil 90, Pakistán, Bolivia, Etiopía, Tunisia. Mire esto de Bolivia, para los análisis de los medicamentos que se hicieron. Y así sucesivamente. Entonces, si vemos acá, vamos al percentil 70, y en donde estamos nosotros, o sea, el volumen de ríos de América Latina que se estudió fue muy bajo, comparado con los ríos de Asia, Europa y otros lugares. Solamente un río de Colombia fue estudiado, Cali, y no aparece en el percentil 90 de la contaminación para los medicamentos que se testearon. Es decir, esta gráfica lo que dice es, de América Latina, aunque hubo muy poquitos países que se metieron, Bolivia es el que está en el top, pero sobre todo Asia tiene una contaminación gigante. Y Colombia, yo ya la había ubicado ahorita cuando estaba revisando, no está aquí, creo que está en el percentil 60, Colombia está por ahí, con el río, aquí Colombia, mírenlo, el percentil 60, 70, con el río Cauca, y está ahora sí en un volumen más bajo. Entonces, lo que todo el mundo diría es, estamos en la figura, primero solamente estamos testeando un río, y nosotros tenemos unas cuencas hídricas y unos ríos
relevantes que tendríamos que estudiar todos los ríos. Uno. Dos, estamos en el percentil más alto, pero no en el más, estamos en el 60, es decir, en aquella contaminación acumulada de al menos el 60% más alto, pero no estamos en el 90%. Y la siguiente, entonces, la primera crítica es no testeamos todos los ríos. La segunda es de qué medicamentos estamos hablando cuando hacen el testeo. Y aquí viene mi crítica durísima a este estudio. Se hizo sobre la base de estándares de evaluación de aquellas empresas interesadas en poner esto como un testeo recurrente. Pues mejor dicho, es un negocio interesante desde el punto de vista analítico, y me perdona el toxicólogo. O sea, lo hicieron para aquellos en los cuales hay un interés de testeo para posicionar eso como un estándar sanitario, que me parece bien. Y uno se preguntaría, ¿y cuáles son esos medicamentos de los cuales necesitamos estándares para hacer testeo que sean los que representan nuestras necesidades en términos de contaminación? ¿Cierto? Entonces yo diría que aquí pues es mi primera clase a mis estudiantes. Empecemos por el principio. Entendemos la importancia del consumo, o sea, imagínense la sociedad del consumo, pero metida en salud, metida en medicamentos. Y si yo voy a hacer una aproximación basada en necesidades, ¿qué tendría que saber? Entonces tendría que saber tres cosas. La primera es de qué nos enfermamos en este país, para saber qué medicamentos se usan. Lo segundo es dónde nos gastamos más la plata para testear esos que valen más, porque ahí le estamos metiendo mucha plata. Y lo tercero es cuáles son los que más se usan, para testear los que más se usan, para saber si ese uso y ese sobreconsumo a su vez está enfermando el planeta y nos está enfermando a nosotros, ¿cierto? Y ahí sí podríamos hacer un análisis de la relación entre eso, consumo, gasto y daño en salud. O sea que tenemos que darle la vuelta a esto y pensar en una farmacoepidemiología, en una ecofarmacovigilancia basada en nuestras necesidades y en nuestras prioridades. Yo empezaría por los ríos que tienen sentencias de protección. Ahí tendríamos que hacer análisis. Tendríamos que hacer análisis sobre los ríos que para nosotros tienen una preocupación por derechos humanos y conflicto. Mire que cambia completamente la lógica. Y eso tendríamos que ponerlo en la agenda de salud, de protección de derechos, de la Defensoría, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, etc. Entonces, lo que quiero insertarles a ustedes acá es que deberíamos hacernos esa pregunta y poner esa agenda aquí. Dicho esto, creo que tenemos que hacer una pregunta de si nunca nos hemos preguntado cuáles son esos determinantes de la enfermedad renal que estamos encontrando en las poblaciones ribereñas y particularmente en La Mojana. Y entonces ya tenemos una revisión muy juiciosa de tóxicos y de metales pesados. ¿Tendríamos que preguntarnos sobre medicamentos? Yo digo que sí. Deberíamos preguntarnos sobre medicamentos. Es decir, a esto tenemos que sumarle el asunto. ¿Por qué? Porque el profe lo dijo. Además de los metales pesados, los medicamentos son uno de los nefrotóxicos más relevantes que existen. Y de esos, aquellos que tienen venta libre y consumo, digamos, común y masivo, derivado bien de los problemas de salud o bien de la mercantilización de la salud. Entonces, en la mercantilización está esta presión sobre los analgésicos. O sea, todos nosotros, pues yo no tengo mi kit de analgésicos y lo encontramos en el supermercado, en las tiendas de barrio, etc. La gente no sabe el grado, por ejemplo, de daño renal de todos el ibuprofeno y todos sus acompañantes, naproxeno, ibuprofeno y todos los demás. Eso del determinante comercial, o sea, de la inducción del consumo en unas condiciones, digamos, normales a lo que estamos expuestos en la sociedad de consumo. O sea, nosotros no nos preguntamos sobre medidas no farmacológicas del dolor, nosotros vamos a las medidas farmacológicas casi siempre, y eso genera un sobreconsumo. Dentro de los medicamentos más vendidos en el país están los analgésicos, los esteroidales de libre venta. Y dentro de eso hay unos muy nefrotóxicos que son, en farmacología los llamamos los derivados del uso del ácido propiónico, son naproxeno, ibuprofeno y todos esos muchachos. Entonces, esos deberíamos preguntarnos sobre un factor de riesgo o un determinante del daño renal en estas zonas. O para prevenirlo, o sea, no para el daño, sino también para la prevención.
esa es la primera cosa. La segunda cosa, me quedan 5 minutos, entonces creo, ¡ay, lo logré! Creo que dije lo que tenía que decir muy rápido. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer. Yo lo empezaría por acá, el abordaje de la medicalización y el uso racional, y en adelante los enfoques o los elementos que tendríamos que incorporar. Yo empezaría por esto, y ya después viene todo lo demás. Lo siguiente que quiero decirles es que la farmacoepidemiología como disciplina permite también hacer evaluaciones, nosotros lo llamamos en estadística y en economía los proxies de la enfermedad. Entonces, si yo tengo un muy buen estudio de consumo sobre enfermedad renal crónica y consumo de medicamentos en enfermedad renal crónica, distribuido geográficamente, pudiéramos también tener una muy buena fotografía de la enfermedad ribereña, diciéndolo de otra manera. Este centro de pensamiento y quienes trabajamos en estos temas deberíamos hacer un análisis detallado del consumo y del gasto en salud con referencia geográfica a todas las riberas de todos los medicamentos usados en enfermedad renal y de aquellos nefrotóxicos. Solo el consumo, solo el análisis de consumo, para saber si hay una correlación o no en términos digamos, de lo que estamos encontrando en daño. Eso me parece que es relevante, con eso empezaríamos y después ya uno empieza a discutir sobre los estándares sanitarios, sobre el seguimiento, sobre las relaciones causales o no, etc. Eso era lo que quisiera decirles. Y creo que tenemos que meternos en la investigación cualitativa profunda del uso de los medicamentos en esas zonas e involucrar a las redes sociales que están detrás de estas movilizaciones por el cuidado de los riesgos y de los investigadores sociales que están en el cuidado de los riesgos. O sea, nosotros tenemos un divorcio entre la farmacología, la farmacoterapia, la medicina clínica y los investigadores sociales, los del comportamiento, etc. Entonces, ese vínculo tendría que estar asociado a preguntas de investigación que nos permitan evaluar cualitativamente cuáles son esos comportamientos, o sea, más allá de lo cuantitativo, ir a lo cualitativo. Entonces, este es un ejemplo que yo les pongo siempre, es muy valioso. Mónica Tarapuez es una farmacoepidemióloga muy interesante, hizo un estudio sobre qué hacía la gente con los sobrantes de medicamentos en el Ecuador. Ecuador también está dentro del estudio de los ríos que acaba de mostrar. Nosotros podríamos mirar cosas de este tipo. Ella lo hizo muy en una encuesta sencilla que mostró qué hacía la gente con esto y qué medicamentos usaban. Pero en general la gente lo que hace es verterlo al baño. Yo insisto en que esta aproximación fue una encuesta muy sencilla, yo lo haría más de investigación social, determinantes, o sea, comportamientos, digamos, los problemas del sistema de salud, cómo se reflejan en los comportamientos de la gente se presta medicamentos, la gente los pide, así no los usa. o los pide y los guarda en cantidades gigantes y al final no los usa. Bueno, hay un poco de comportamientos súper irracionales que si nosotros pudiéramos documentarlos desde el derecho, desde la defensoría, pudiéramos hacer esa documentación también para la defensa de los derechos de la naturaleza, desde una perspectiva de uso racional de los medicamentos, de uso adecuado y responsable de los medicamentos. Y si esos además están relacionados con la enfermedad renal derivados de un estudio juicioso que hagamos, pues eso ayudará también a que pensemos de una manera distinta el manejo de estos asuntos. Bueno, y de aquí hay muchas cosas que se puedan hacer, muchas cosas interesantes que se puedan hacer. Por ejemplo, los canadienses están mirando con mucho cuidado este asunto de cómo se le invita o se le presiona, depende de cómo uno quiera, y de la movilización social, a la industria farmacéutica a hacer desarrollos que sean socialmente ambientalmente responsables. No sé si alguien acá es asmático, pero por ejemplo todos los residuos de los inhaladores son terriblemente contaminantes. ¿Cómo hacemos desarrollos que sean distintos, etcétera? Esto pues digamos para cosas un poco más complejas, si lo pensamos más para nuestro entorno tendríamos que mirar en términos de qué consumimos, en dónde están el sobreconsumo o la falta de acceso, porque también tenemos unos problemas de acceso gigantes, etc. Pero aquí hay, digamos, redes internacionales con las que podemos trabajar.
en esos asuntos, y nosotros hemos producido cierta información alrededor de esto. Por ejemplo, hay muchas guías para prescribir, pero pocas guías para deprescribir. Si nosotros tenemos pacientes con enfermedad renal en una zona deprimida o ribereña, y esas personas a su vez están sobremedicadas con medicamentos que pueden ser nefrotóxicos, deberíamos hacer un esfuerzo por mirar con el sistema de salud cómo le bajamos esa carga de presión sobre el riñón y buscamos alternativas, etc. O sea, hay cosas que podemos hacer desde muchos ángulos. Hemos desarrollado herramientas de esas, ahí les dejo varios de los documentos que hemos escrito sobre el asunto, pero pues nosotros estamos también en un momento inicial de los desarrollos académicos y técnicos. Esta es la presentación que yo le hago a los estudiantes de farmacoepidemiología, y le pedí a un economista que acabó de entrar a la Defensoría a trabajar con nosotros que me hiciera una revisión de cómo es, ya para mirarlo desde aquí estaba mirando el exceso, los problemas, las preguntas de investigación que tendríamos que hacernos sobre la relación entre daño renal, consumo de medicamentos, etc. O sea, incorporar los medicamentos como factores de riesgo más allá de los metales pesados, por ejemplo. Y puede que la respuesta sea no, pero sí tenemos una responsabilidad sobre el uso adecuado y disminuir el daño ambiental y la complicación renal de los pacientes ya diagnosticados. Pero le pedí a él que me echara una mirada para mirar el problema de acceso, porque es que este es el exceso, ahora miremos el acceso. Gente con daño renal que está en la lista de trasplante y que logra finalmente entrar al trasplante y que, particularmente en los últimos 2 años, no están teniendo acceso al medicamento que permite que no haya rechazo del trasplante. Eso es desde los derechos criminales. Porque imagínate un deterioro renal, logro el trasplante y no te doy el medicamento inmunomodulador que garantiza que no rechaces el trasplante, es durísimo. La verdad es que le dije, dime cómo están las unidades vendidas de 3 de los medicamentos que se utilizan en enfermedad renal, en trasplante para evitar rechazo, y el de primera línea, que es ciclosporina, más o menos se mantiene en unidades, o sea, no estamos tan graves. Sin embargo, en las encuestas que estamos haciendo territoriales de los problemas del sistema de salud de estos últimos meses, aparecen los inmunomoduladores como no entregados y la gente pagando su bolsillo medicamentos que son muy caros. Entonces aquí tenemos un problema de acceso real. Deberíamos tener un censo de las poblaciones que están primero en lista para el trasplante y 2 que están trasplantados, y a esos deberíamos garantizar en las primeras el acceso completo al tratamiento. Pero miren que estamos transitando a las formas más caras del tratamiento de inmunomoduladores. Estas son las innovaciones que valen 10 y 20 veces más que la ciclosporina, que la primera línea. Y ahí estamos creciendo de una manera exagerada, en unidades. Es decir, estamos trasladando el consumo de ciclosporina a los medicamentos más caros, que pueden ser determinantes, pueden ser de primera línea, lo que sea, pero aquí estamos generando una presión económica sobre el sistema de salud y tendríamos que pensar seriamente. Imagínense que no entreguen, la ciclosporina es grave, pero si no entregan el otro que vale 10 veces más, la gente ¿de dónde lo va a comprar? ¿Cómo lo va a comprar? Encontramos casos de personas que en algunas regiones del país, en esta crisis que tenemos de acceso a medicamentos, se está prestando el medicamento por la solidaridad, pero en un trasplantado jamás prestar. No puede. Bueno, sí puede, pero es algo que no debería pasar. El sistema de salud debería garantizar que no necesite hacer eso. Es horrible que la gente esté yendo a regalar una gotita para la cirugía ocular porque no me están entregando y el frasquito vale 300.000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, el problema del acceso también es muy fuerte y yo creo que deberíamos pensárnoslo seriamente en una conversación como esta. Eso es lo que quiero. Muy buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y yo estoy en una corredera de una agenda que no se imagina, debo correr ahora. Pero pues estoy aquí. Sí, no, pues muchísimas gracias, realmente es un privilegio nuestro contar con la presencia, pues como profesora y como experta, pero también como una entidad pública, ¿no? Que yo creo que tiene un papel muy importante que jugar y que precisamente este giro, este vuelco hacia tratar de establecer unos diálogos más fructíferos y
concretos y más permanentes, efectivamente en los temas de derechos humanos y derechos ambientales. Es decir, es una agenda que se impone, ¿verdad? Y que no nos podemos seguir pensando de manera separada. Y yo creo que ese es mucho del sentido de lo que queremos acá, con muchas preguntas, con muchas dudas, con muchas falencias, digamos, pero creo que precisamente es como esta unión de muchas experticias e ignorancias las que nos ayudan precisamente a avanzar. Yo creo que es muy importante, yo creo que nos pone también a pensar, pues digamos, en los cuerpos de agua como pacientes, ¿no? Que es un poco la idea con esta idea de la metáfora de los riñones y los humedales, digamos, ¿no? Como ambos tienen una... digamos, no están pudiendo cumplir su papel, ¿no? Y entonces que los ríos sean los riñones de la naturaleza o los humedales, pues es una metáfora y es pedagógica importante también para que la gente entienda, ¿no? Para hablarle en muchos ángulos. Y creo que también esto nos abre, aquí vamos a tener una persona que va a hablar sobre el impacto ambiental de la hemodiálisis, pero porque realmente es un problema serio. El sistema de salud genera, o sea, la sociedad genera sus enfermedades y el sistema de salud también genera, ¿no? Es un agente de enfermedad también. Y creo que esta idea de la nefrología verde que está surgiendo, pues también hay que mirarla con cuidado. Parece muy prometedora, pero también no sabemos si va a ser un revestimiento, ¿no? Verde, un greenwashing, sí, de un problema más serio, pero creo que hay que empezar a mirarlo y creo que poder pensar en los medicamentos es importante porque efectivamente creo que nos interpelan nuestras propias prácticas además, ¿no? O sea, y yo creo que mucho del trabajo con las personas pues es también a partir de lo personal, sobre todo cuando estamos haciendo trabajo de campo, por supuesto en los niveles más altos. También yo pues agradezco mucho es como un bombardeo de ideas aquí, pero muy importante, y yo creo que sí podemos pensar en empezar a incorporarlo, porque efectivamente el desecho, hemos preguntado por ejemplo el desecho de la gente que hace diálisis peritoneal, todos los líquidos, ¿no? Todos los residuos pues van y se botan, se descartan en cualquier lugar. Los plásticos, o sea, el sistema de salud que está sobremedicalizado es muy rápido para entregar todo, muy lento e inexistente para recoger residuos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pero creo que nos abre pues otro campo muy importante. Muchas gracias. Gracias. Yo quisiera mencionar, porque tú preguntaste la relación entre los AINES y la enfermedad renal crónica, que ya nos habían dicho, pero además en las narraciones de los pacientes, de algunos de nuestros pacientes, no hubo una detección temprana de la hipertensión, pero cuando sí hablas con ellos de sus trabajos y miras sus historias clínicas, por lo menos las que tienen a mano, entonces tienen problemas de columna porque sus trabajos son pesados, son trabajos del campo, entonces con frecuencia las malas fuerzas, tienen una vida realmente muy fuerte. Entonces cuando ya empezamos a hablar con este personaje ya más en detalle, entonces el diclofenaco en la mañana, el diclofenaco en la noche, el diclofenaco al mediodía, el diclofenaco como parte de la remesa, y pues el diclofenaco lo venden en donde venden la panela, el arroz, y ya forma parte de. Entonces, claro, y realmente se sienten muy bien porque tú hablas con las personas y realmente llegan al diagnóstico casi que de la noche a la mañana. O sea que el trabajo de prevención y sobre todo en los pacientes, las personas, no pacientes, sino las personas que viven en el campo y que viven en estas condiciones, que es lo ribereño, que es una cosa híbrida y anfibia muy interesante, muy fascinante, pero también muy retadora en términos de cómo presta un servicio de salud en una zona anfibia. O sea, ¿qué es lo que estoy ahí? ¿Qué les digo que coman o no coman? ¿Cómo son los tiempos de desplazamientos? ¿Cómo es la ruta? Que es una cosa que desconocemos para hacer política pública. El dolor, lo que tú estás diciendo, lo del manejo del dolor, nosotros ninguno nos preguntamos. Yo cuando llego cansada a mi casa, tengo un dicho, porque soy de zona rural y hago trabajo comunitario rural, pues yo llego cansada y se me pasa cuando me acuerdo de mi prima que está 8 horas al sol recogiendo limón, agachada y cargando el bulto en la espalda. Digo, no, pues yo estoy... No me quejo. Pero ¿cómo aprendo a solucionar y cómo la televisión, la tradicional, o sea,
mira y hagamos solamente el conteo de los comerciales que hablan de salud. Entonces podemos hacer una lista a través del día de qué ofrecen en la mañana, qué ofrecen en la tarde, qué ofrecen en la noche. Y pues tú les crees. Eso es muy interesante como, ¿cómo se llama el que dan para el azúcar? Que es un multivitamínico, pero ahorita se me escapa el nombre, que ahora es popular en todo lado, ¿no? Tómalo porque te estás desnutriendo. Pero eso solo se le daba a ciertos pacientes con un desgaste físico severo. No, ahora todos tomamos. Es una Sustagen y esas eso, cosas, todas esas cosas. Y con este paciente, claro, a mí me sorprende porque lo único que recuerda de haber estado enfermo es tomaba el diclofenaco. Después hablaba con otro enfermero y me decía, supimos que este taxista llegó a enfermedad renal crónica porque lo que hacía tomar era ibuprofeno. Tenía 2 hijas, las quería sacar a la universidad, entonces 20 horas trabajando en el taxi. Sentado y tomando ibuprofeno como loco. Exactamente, entonces la pregunta son, ¿cómo las condiciones también laborales de alguien del espacio urbano, como puede ser un taxista, pero de alguien como este campesino que pesca, tiene reses, cultiva, y además él dice, era su condición de masculinidad, yo les contaré la carrera, pero su merced no va a estar, es poder producir plata, y él decía, esto era buena plata. O sea, también ahí hay una cuestión del valor de cómo yo soy hombre, cómo me afinco, cómo vivo en una finca, que es vivir de la tierra, que es tener tierrita grande o chica, es un cambio. La romantización del campo después de una cosa. Sí, pero esto es muy potente. Yo sí quisiera que este trabajo cualitativo, o sea, es que hacer una encuesta sobre los residuos en vez de preguntarnos esas cosas. Sí, O sea, yo sí creo que es lo que tenemos que hacer, los relatos de también vida. hay eso por un lado, como esas lógicas de vida en lo rural o en ese híbrido rural-urbano, es como un espacio. Y lo otro es, yo también soy profesora en bioética y con muy buena alegría, digamos que miro que hay una mirada del personal de salud que está estudiando bioética frente a cómo se están manejando todos los residuos. Entonces, no solamente los residuos farmacológicos, sino los humanos. Entonces, ¿cómo estamos desechando las piernas, los cánceres? ¿Cómo es que desechamos eso? ¿A dónde van a parar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, me parece que se están haciendo unas preguntas muy valiosas que le dan a uno esperanza en la lógica en la que nos propuso el doc de pues tenemos que echar para adelante aunque esto esté gravísimo, nosotros lo vemos muy grave, pero pues igual nos animamos, intentamos animarnos de la importancia también del trabajo colectivo, porque creo que si no hay trabajo colectivo, transdisciplinario, no avanzamos. Pero entonces yo los invito a esta conversación en la Defensoría la próxima vez. En las instalaciones de la Defensoría, con el equipo de colectivos y medio ambiente y con la gente que vamos a involucrar de medio ambiente y salud. Porque pues si no lo hacemos en voz alta con la gente que va a trabajar ahí toda la vida, porque nosotros nos devolvemos para la academia, nosotros estamos de visita en el estado y nos toca volver a la clase, pero hagamos la siguiente conversación, la invitaríamos en la Defensoría con participación de colectivos y medio ambiente. Encantadas y encantados seguramente. Hacemos unas cápsulas de estas presentaciones para que no sea, y más bien promovemos la reflexión conjunta de esto. Claro, sí, no, pues, con nosotros. Desde aquí nosotros, es decir, es que no estabas cuando introdujimos, pero pensamos que esto es un acto de atrevimiento en el buen sentido de la palabra y es atreverse a interpelar a otros, ¿no? Es decir, desde las ciencias sociales que son un poco como las hijitas feas en el conocimiento, pero interpelar a la medicina, al estamento biomédico, a la institucionalidad y decir, no, es que nos tenemos que escuchar, es que tenemos que hablar porque ninguno en aislamiento puede. Entonces, y sobre todo desde el Estado yo creo que pues tenemos un papel que jugar en la investigación, digamos, en las personas que piensan en política pública, la defensa de los derechos. Creo que si estamos muy en mora y si no es en esta coyuntura, pues no le veo cómo. Pues ahí tenemos los derechos de los ríos y le metemos dos párrafos de esto a algún documento y ya le hacemos incidencia a estos temas. Quedamos con tarea. Yo me muero porque yo quería estar toda la mañana, pero me toca. Pues Mi entendemos, vida, no. me toca, o sea, mi vida burocrática es muy dura. Pero entonces la próxima es en la Defensoría. Y entonces ahí me quedo todo el tiempo y hacemos la agenda de trabajo allá. No, magnífico, muchísimas gracias. Muy estimulante, de verdad. Muchas gracias. Me da muchas ganas de conocer el trabajo
Tenemos muchas cosas, pero además es que necesitamos de todos. Porque esa cosa hoy la metáfora era el rompecabezas, sí es cierto. Nosotros tenemos información de trabajo con la gente, pero nos cuesta pegarla porque no comprendíamos muchas cosas. Y claro, es lo que dice Juana, cómo le ayudamos a entender a la gente en dónde está, para dónde va, cuáles son sus derechos, que esa es otra historia que te contaremos. De la lucha tan berraca que tienen que hacer para poder acceder a sus derechos en este sistema que le prometió eso a la gente. O sea, ahí hay una deuda pendiente muy grande y de toda índole. Cuando miras cada caso es un universo. Y cómo además eso no aparece en ningún dato, que es lo que nos preocupa. Si tomamos decisiones a partir de la información, pero esta información no aparece, entonces no lo vamos a poder solucionar. Y eso se vuelve gastos de bolsillo, las famosas años vividos, que siempre asumimos que son las muertes, que eso es una ficción, porque hay un montón de años vividos que se pierden en otra cosa sin que yo me muera. O sea, tenemos muchas cosas de qué reflexionar y plantearnos en otras lógicas. Sí, y yo creo que lo que hemos tratado de hacer es darle aquí, pensamos que una mirada, digamos, desde una economía política, también de la salida de la enfermedad, porque esto también es una enfermedad de alto costo, pues que tiene muchas implicaciones, ¿no? Lo sabemos. Por el otro lado, una ecología política, porque también aquí hay una relación de desigualdad entre una zona, digamos, periférica, donde le llega todo el residuo de las cuencas altas de todo el país, pero pensamos también que la lógica del cuidado es muy importante. Es decir, hay que combinar muchas perspectivas, entender, por ejemplo, qué pasa con la estadística de la cuenta de alto costo, o cómo se determinan los costos de la enfermedad renal, o sea, de la diálisis, de la hemodiálisis, cómo se toman ciertas decisiones. O sea, esto tiene mucho de dónde pensar. Digamos, aquí tenemos un colega de México que lleva más de una década trabajando la enfermedad renal crónica de origen no tradicional, que es la que creemos que podemos estar viendo en La Mojana, en México. Entonces es un referente importante que yo creo que pues por eso está aquí. Pero que ha grabado esto, ¿cierto? Sí, sí. Chévere.